En el ajedrez en constante evolución de la política mundial, el conflicto entre Rusia y Ucrania destaca como una partida especialmente intrincada y de alto riesgo. La reciente escalada comenzó con una audaz ofensiva ucraniana en territorio ruso, utilizando tecnología militar avanzada como drones y misiles de largo alcance, incluidos los suministrados por Estados Unidos. Esto marcó una intensificación significativa en su lucha en curso. La respuesta de Rusia fue rápida y severa. Lanzó una serie de contraataques dirigidos contra las infraestructuras críticas de Ucrania, especialmente las plantas de gas, durante los implacables meses de invierno. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que Rusia lanzó más de 40 misiles y más de 70 drones militares en estos ataques, lo que provocó la suspensión temporal del suministro eléctrico por parte de la empresa estatal de energía ucraniana, Ukrenergo, para evitar un colapso total de la red energética. Sin embargo, a las 9 de la mañana del 15 de enero, hora local, ya se había restablecido el suministro eléctrico en Kiev. El arsenal ruso incluía misiles KS-55SM, desarrollados originalmente para cabezas nucleares, pero utilizados aquí con cargas falsas para engañar a las defensas aéreas ucranianas, complicando la distinción entre amenazas auténticas y señuelos. Este calculado ataque militar fue orquestado con delicadeza desde bombarderos estacionados en la región de Volgogrado, empleando una mezcla de misiles balísticos y de crucero, incluidos los misiles de crucero de alta velocidad K-22 o K-32. Estos acontecimientos coincidieron con la próxima toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, lo que añadió otra capa de complejidad al panorama geopolítico. Nikolai Patrushev, uno de los principales asesores del presidente ruso Vladimir Putin, reafirmó la firme negativa de Rusia a renunciar a los territorios conquistados en Ucrania. Sugirió ominosamente que Ucrania podría dejar de existir como Estado independiente en 2025 si el conflicto continuaba sin tregua. Mientras tanto, el equipo de asesores de Trump reconoció la compleja naturaleza del conflicto, admitiendo que una resolución podría llevar meses, un marcado contraste con la promesa anterior de Trump de una resolución rápida. Dos de los asesores de Trump, que hablaron sobre el conflicto ucraniano con el presidente electo, insinuaron un plazo más amplio para los esfuerzos de paz, más allá de la promesa inicial de Trump de un día. Este plazo ampliado coincide con las opiniones del ex embajador de EEUU en Ucrania, John Herbst, que lo consideraba optimista incluso con el plazo de resolución de 100 días propuesto por Kellogg. En medio de estas maniobras diplomáticas, Rusia ha enviado señales contradictorias sobre las posibles negociaciones de paz, acogiendo con cautela las propuestas de Trump y rechazando al mismo tiempo algunas de las sugerencias poco realistas de sus asesores. Esta ambivalencia se produce mientras Rusia consolida sus recientes avances en el campo de batalla ucraniano, lo que lleva a los observadores a especular que el presidente Putin no tiene prisa por alcanzar un alto el fuego, posiblemente con el objetivo de ampliar el control ruso sobre los territorios ucranianos. Las implicaciones geopolíticas más amplias de este conflicto van más allá del campo de batalla y ponen de relieve el delicado equilibrio de poder que define las relaciones internacionales en la actualidad. Para Moscú, mantener el control sobre las regiones en disputa de Ucrania no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino una necesidad estratégica. Estos territorios tienen un importante valor económico y militar, pues sirven de zona tampón frente a la invasión occidental. La determinación de Rusia de conservar estas zonas se ve subrayada por sus recientes maniobras militares y el uso estratégico de armamento avanzado, que forman parte de una estrategia más amplia para proyectar poder e influencia en toda Europa Oriental. Por otro lado, la determinación de Ucrania de reclamar sus territorios soberanos está alimentada por un deseo profundamente arraigado de independencia y alineación con los valores democráticos occidentales. Esta aspiración cuenta con el apoyo de los aliados occidentales, que ven a Ucrania como un baluarte fundamental contra el expansionismo ruso. El apoyo de países como Estados Unidos subraya la dimensión internacional de este conflicto. Sin embargo, en medio del clamor de la guerra y la diplomacia,
La dimensión humana de este conflicto sigue siendo un conmovedor recordatorio del coste de las ambiciones geopolíticas. Hay familias desgarradas, comunidades desplazadas, y el espectro de la incertidumbre se cierne sobre quienes se ven atrapados en el fuego cruzado del conflicto. La crisis humanitaria que se desarrolla en la región exige una respuesta mundial concertada para aliviar el sufrimiento y fomentar las condiciones para la paz. Al navegar por este intrincado panorama geopolítico, resulta evidente que el camino hacia la paz está plagado de desafíos. La complejidad del conflicto, agravada por animosidades históricas y dinámicas de poder contemporáneas, hace difícil una resolución rápida. Los esfuerzos diplomáticos encabezados por diversos actores mundiales, entre ellos Estados Unidos, son cruciales para mediar en un proceso de paz que respete la soberanía de Ucrania y atienda al mismo tiempo las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad. El papel de Estados Unidos, especialmente bajo el liderazgo del presidente electo Donald Trump, es fundamental para determinar la trayectoria futura de este conflicto. El enfoque de su administración hacia Rusia y Ucrania marcará el tono de los esfuerzos diplomáticos internacionales e influirá en el panorama geopolítico más amplio. Sin embargo, las distintas señales del equipo de Trump, que van desde llamamientos a resoluciones rápidas a plazos más amplios, ponen de relieve la complejidad de elaborar una política exterior coherente en medio de retos tan polifacéticos. Esta situación presenta una oportunidad para la introspección y la recalibración estratégica, no solo para Estados Unidos, sino para toda la comunidad internacional. Exige una comprensión matizada de las realidades geopolíticas y un compromiso de colaboración en la resolución de problemas. Las lecciones extraídas de este conflicto podrían servir de base para futuros compromisos diplomáticos y estrategias de resolución de conflictos en otras regiones inestables. Mientras seguimos la evolución de la situación en Ucrania y Rusia, es imperativo tener en cuenta las implicaciones más amplias de este conflicto. Sirve como un duro recordatorio de la fragilidad de la paz y del siempre presente potencial de escalada. La comunidad internacional debe permanecer vigilante y proactiva en sus esfuerzos por evitar un mayor deterioro y buscar vías hacia una paz sostenible. Este relato no es solo una historia de guerra y diplomacia, es un reflejo de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de la justicia y la autodeterminación. Mientras presenciamos estos acontecimientos, mantengámonos comprometidos e informados, ya que las lecciones que aprendamos aquí darán forma al futuro de las relaciones mundiales. Si esta exploración ha resonado con usted, considere la posibilidad de suscribirse para mantenerse al día sobre este y otros temas globales urgentes. El conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más que una disputa regional. Es emblemático de la lucha más amplia por la influencia y el poder en el mundo interconectado de hoy. A medida que seguimos analizando las complejidades de esta saga geopolítica, se hace evidente que lo que está en juego va mucho más allá del campo de batalla inmediato. Las implicaciones de este conflicto afectan a la seguridad mundial, la estabilidad económica y el orden internacional. Esta lucha no se limita al control territorial, sino que afecta a cuestiones más profundas de identidad nacional, soberanía y equilibrio de poder mundial. Para Rusia, el conflicto representa un momento crucial en su intento de reafirmar su influencia sobre sus vecinos y contrarrestar la supuesta invasión de las potencias occidentales. Las acciones de Moscú están impulsadas por el deseo de proyectar fuerza y mantener una esfera de influencia que ha sido fundamental para su estrategia geopolítica durante décadas. Los territorios en cuestión tienen un importante valor económico y militar y sirven de zona tampón frente a la invasión occidental. La determinación de Rusia de conservar estas zonas se ve subrayada por sus recientes maniobras militares y el uso estratégico de armamento avanzado, que forman parte de una estrategia más amplia para proyectar poder e influencia en toda Europa Oriental. Mientras tanto, Ucrania se encuentra atrapada en un delicado juego de equilibrios, esforzándose por afirmar su soberanía al tiempo que navega por las complejidades de la diplomacia internacional. Sus aspiraciones de independencia y alineación con los valores democráticos occidentales cuentan con el apoyo de aliados que ven a Ucrania como un baluarte crucial contra el expansionismo ruso. El respaldo de países como Estados Unidos
que ha proporcionado ayuda militar y orientación estratégica, subraya lo que está en juego en este conflicto a escala internacional. El respaldo de los aliados occidentales pone de manifiesto lo que está en juego a escala mundial en este conflicto. La lucha de Ucrania es emblemática de la búsqueda más amplia de valores democráticos y de la integración en un orden mundial que defiende la libertad y la autodeterminación. Sin embargo, la persecución de estos ideales está plagada de desafíos al chocar las realidades de la guerra y la diplomacia. La respuesta de la comunidad internacional al conflicto es fundamental para determinar su resultado y sentar precedentes para futuros compromisos. No se puede subestimar el papel de las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas y la OTAN, en la mediación de los esfuerzos de paz y el suministro de ayuda humanitaria. Estas entidades deben trabajar en colaboración para abordar las causas subyacentes del conflicto y fomentar un entorno propicio al diálogo y la reconciliación. En este contexto, los intereses estratégicos de los principales actores mundiales, en particular Estados Unidos, están estrechamente ligados a la resolución del conflicto. El enfoque estadounidense de la política exterior bajo la administración Trump será analizado por su eficacia a la hora de equilibrar la diplomacia asertiva con la necesidad de paciencia estratégica. La capacidad de la administración para entablar un diálogo constructivo con los líderes rusos y ucranianos será un factor crítico para determinar el éxito de las iniciativas de paz. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos, es crucial reconocer las implicaciones más amplias para la estabilidad y la seguridad mundiales. Las lecciones aprendidas de este conflicto servirán de base para futuras estrategias diplomáticas y pondrán de relieve la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre potencias rivales. La posibilidad de un error de cálculo y de una escalada involuntaria sigue siendo una amenaza constante, lo que subraya la necesidad de vigilancia y de un compromiso proactivo en la prevención de conflictos. Además, la dimensión humanitaria del conflicto es un recordatorio conmovedor del coste humano de las ambiciones geopolíticas. El desplazamiento de comunidades y el sufrimiento de las personas atrapadas en el fuego cruzado exigen una respuesta internacional compasiva y coordinada. Abordar estos problemas humanitarios debe seguir siendo una prioridad junto a la persecución de objetivos políticos y militares. Este complejo entramado de elementos militares, políticos y humanitarios nos desafía a replantearnos los enfoques tradicionales de la resolución de conflictos. Exige soluciones innovadoras que den prioridad al diálogo, la comprensión mutua y el respeto de la soberanía nacional. Mientras seguimos analizando los acontecimientos en Rusia y Ucrania, mantengamos nuestro compromiso de fomentar un entorno global en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la división. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más que una disputa regional. Es una prueba crítica de la capacidad de la comunidad internacional para afrontar complejos retos geopolíticos. Al reflexionar sobre las lecciones de este conflicto, preguntémonos, ¿cómo podemos construir un mundo en el que la diplomacia triunfe sobre la discordia y en el que las naciones trabajen juntas para afrontar los retos comunes? Si esta exploración le ha parecido sugerente, le invitamos a que le dé a me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad de las cuestiones globales que configuran nuestro mundo. A medida que seguimos explorando el intrincado conflicto entre Rusia y Ucrania, se hace cada vez más evidente que esta batalla es un capítulo fundamental en la narrativa más amplia de las relaciones internacionales y la dinámica del poder mundial. Hay mucho en juego, y las implicaciones de este conflicto van mucho más allá de la región inmediata, afectando a la seguridad mundial, la estabilidad económica y el equilibrio general de poder. En el fondo, esta lucha va más allá de las ganancias territoriales. Encarna la búsqueda permanente de la identidad nacional, la soberanía y la influencia en un mundo en rápida evolución. Para Rusia, el conflicto representa una oportunidad crucial para reafirmar su influencia sobre sus países vecinos y contrarrestar lo que percibe como una invasión occidental. Los territorios que se encuentran en el centro de este conflicto no solo tienen importancia estratégica, sino que también están profundamente entrelazados con la identidad nacional rusa y sus relatos históricos. La determinación de Moscú de mantener el control sobre estas zonas subraya su estrategia más amplia de proyectar poder e influencia en toda Europa Oriental.
El uso de tecnología militar avanzada y de maniobras estratégicas pone de relieve la determinación de Rusia para alcanzar sus objetivos geopolíticos. Por otro lado, Ucrania está inmersa en una lucha que afecta tanto a su futuro como a su presente. El deseo de independencia y alineación con los valores democráticos occidentales alimenta los esfuerzos de Ucrania por recuperar sus territorios soberanos. Esta aspiración cuenta con el apoyo de los aliados occidentales, que ven a Ucrania como un baluarte fundamental contra el expansionismo ruso. El respaldo de países como Estados Unidos, que ha proporcionado ayuda militar y orientación estratégica, subraya lo que está en juego a escala internacional en este conflicto. El respaldo de los aliados occidentales pone de manifiesto lo que está en juego a escala mundial en este conflicto. La lucha de Ucrania es emblemática de la búsqueda más amplia de valores democráticos y de la integración en un orden mundial que defiende la libertad y la autodeterminación. Sin embargo, la persecución de estos ideales está plagada de desafíos al chocar las realidades de la guerra y la diplomacia. La respuesta de la comunidad internacional al conflicto es fundamental para determinar su resultado y sentar precedentes para futuros compromisos. No se puede subestimar el papel de las organizaciones multilaterales, como las Naciones Unidas y la OTAN, en la mediación de los esfuerzos de paz y el suministro de ayuda humanitaria. Estas entidades deben trabajar en colaboración para abordar las causas subyacentes del conflicto y fomentar un entorno propicio al diálogo y la reconciliación. En este contexto, los intereses estratégicos de los principales actores mundiales, en particular Estados Unidos, están estrechamente ligados a la resolución del conflicto. El enfoque estadounidense de la política exterior bajo la administración Trump será analizado por su eficacia a la hora de equilibrar la diplomacia asertiva con la necesidad de paciencia estratégica. La capacidad de la administración para entablar un diálogo constructivo con los líderes rusos y ucranianos será un factor crítico para determinar el éxito de las iniciativas de paz. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos, es crucial reconocer las implicaciones más amplias para la estabilidad y la seguridad mundiales. Las lecciones aprendidas de este conflicto servirán de base para futuras estrategias diplomáticas y pondrán de relieve la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre potencias rivales. La posibilidad de un error de cálculo y de una escalada involuntaria sigue siendo una amenaza constante, lo que subraya la necesidad de vigilancia y de un compromiso proactivo en la prevención de conflictos. Además, la dimensión humanitaria del conflicto es un recordatorio conmovedor del coste humano de las ambiciones geopolíticas. El desplazamiento de comunidades y el sufrimiento de las personas atrapadas en el fuego cruzado exigen una respuesta internacional compasiva y coordinada. Abordar estos problemas humanitarios debe seguir siendo una prioridad junto con la persecución de objetivos políticos y militares. Este complejo entramado de elementos militares, políticos y humanitarios nos desafía a replantearnos los enfoques tradicionales de la resolución de conflictos. Exige soluciones innovadoras que den prioridad al diálogo, la comprensión mutua y el respeto de la soberanía nacional. Mientras seguimos analizando los acontecimientos en Rusia y Ucrania, mantengamos nuestro compromiso de fomentar un entorno global en el que la paz y la cooperación prevalezcan sobre el conflicto y la división. El actual conflicto entre Rusia y Ucrania es algo más que una disputa regional. Es una prueba crítica de la capacidad de la comunidad internacional para afrontar complejos retos geopolíticos. Al reflexionar sobre las lecciones de este conflicto, preguntémonos, ¿cómo podemos construir un mundo en el que la diplomacia triunfe sobre la discordia y en el que las naciones trabajen juntas para afrontar los retos comunes? Si esta exploración le ha parecido sugerente, le invitamos a que le dé a me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad de las cuestiones globales que configuran nuestro mundo.